Habitualmente se sitúa el inicio de la ciencia económica en el siglo XIX y a las actividades económicas en Grecia y Roma, aunque éstas se han producido desde que el género humano habita en la Tierra. Entre los habitantes que en el Paleolítico fueron cazadores y recolectores, es posible que existiera cierta especialización laboral. Por sexo y por edad, los hombres cazaban y las mujeres y niños recolectaban. Y aunque la caza y la recolección fueron las actividades económicas predominantes, no fueron las únicas. Se ha descubierto la existencia de intercambios comerciales a través de la presencia de materiales, tales como la obsidiana o conchas marinas en enterramientos a 1000 o 2000 kilómetros de su origen. Se habla en ese momento de economía paleolítica, porque elaboraban instrumentos, que es un rasgo diferencial del proceso productivo humano. Recordemos que el Paleolítico se caracterizaba por la fabricación y utilización de herramientas de piedra de talla, caza, pesca y recolección. El nomadismo y por las manifestaciones artísticas en lugares como las cuevas, en donde podíamos encontrar pinturas rupestres, y en las esculturas de piedra o huesos. A continuación, los invito a ver un pequeño video sobre la sal, una auténtica revolución en la prehistoria. ¿Recomendaciones al ver este video? Bueno, tengan en cuenta que van a tener que responder dos pequeñas preguntas. La primera es, ¿qué les ha llamado la atención? Y la segunda es, ¿por qué nos interesa conocer qué hacían los hombres y mujeres del Neolítico? Es por ello que les recomiendo que miren el siguiente video con lápiz y papel. La sal ha sido un producto imprescindible en las sociedades prehistóricas, ya fuera como complemento alimentario para el hombre o en sus múltiples usos como el curtido de pieles o la conservación de alimentos. La sal está evidentemente en cualquier parte de la Tierra, afortunadamente, es muy abundante, es un producto tan abundante que solo con calcular que en cada litro de agua salada hay 3 gramos de sal, nos podemos imaginar la enorme montaña de billones probablemente de metros cúbicos que se podría hacer con solo el agua marina, eso sin contar con las fuentes interiores. No, lo que nos interesa a nosotros particularmente es, pensando que los hombres de cualquier época, para sobrevivir, para poder mantener un nivel de salud suficiente como para que se dé en condiciones de supervivencia, teniendo en cuenta que hacía falta esa cantidad de sal, lo que nos preocupa es intentar saber efectivamente de dónde la sacaban. Y hasta hace muy poco tiempo es que no teníamos esa información. Sabíamos cómo la obtenían los romanos, sabíamos cómo la obtenían los celtas, porque lo contaba Plinio, un historiador del siglo I después de Cristo, decía que la utilizaban precisamente a partir de mueras por ignición, a través haciendo hogueras, y a partir de ahora lo sabemos ya también a través de procedimientos arqueológicos. En el registro arqueológico la sal es invisible al diluirse en el agua. Además de ser un producto muy abundante, es importante su consumo para sobrevivir. La conclusión es que nuestros antepasados utilizaban la sal, pero se desconoce de dónde la sacaban. Los hombres anteriores al Neolítico, ¿de dónde obtenían esa cantidad añadida de sal que nos hace falta? Porque los alimentos naturales en principio aportan la 10ª parte más o menos de la sal que necesitamos. Y una respuesta que se ha dado en alguna ocasión es que las gentes del Paleolítico probablemente comían bastante carne cruda y que parte de las sales que incorporaban eran las sales fisiológicas de los animales que consumían. Pero es un enigma, es decir, y es una cuestión evidentemente que habría que estudiar, porque los problemas que da la hiponatremia, que es el mantenimiento de un nivel de sodio muy bajo en sangre, son grandísimos. Da problemas intestinales y abdominales muy grandes, náuseas, mareos, diarreas, produce también problemas cardiovasculares,
llega a producir incluso la inflamación del cerebro, en definitiva unas condiciones de vida inasumibles, seguramente incluso acabaría acarreando la propia muerte. Es decir, que de dónde sacaron la sal aquellas gentes lo desconocemos, pero realmente para sobrevivir tuvieron que tomarla. Además de como complemento alimentario, la sal fue utilizada por el hombre como conservante de alimentos o para el curtido de pieles, para templar el hierro o como fabricante de cosméticos. La sal sirve, por ejemplo, como conservante para la fabricación de encurtidos o para la fabricación de quesos. Es muy importante también, por ejemplo, para la actividad ganadera. La gente, tal vez mucha gente no sepa que al ganado hay que darle un suplemento de sal. El suplemento de sal de una oveja al año tal vez se acerca a 1 kilogramo de sal, el de una res más grande tiene que ser muy superior. Pero también se utiliza la sal, es muy útil para practicar el curtido de pieles. Y también fue muy interesante para templar el hierro, y también fue muy interesante más adelante en la historia para fabricar el salitre, tan interesante, tan fundamental para la fabricación de pólvora, y también fue muy importante para fabricar cosméticos. Quiere decir que las aplicaciones, aparte de ser imprescindible para la vida, de imperiosa necesidad, es tan útil en otras facetas tan trascendentales para la gente que vive en el mundo rural, que estoy seguro de que las gentes de la prehistoria reciente estaban muy interesados en obtenerla. Los primeros registros de sal corresponden a la época neolítica de una explotación situada en los Balcanes. En España, el yacimiento más antiguo data del V milenio a.C. en Barcelona, seguido de 2 yacimientos zamoranos con 4.500 y 3.500 años de antigüedad. Lo primero que hemos sido capaces de reconstruir es un poco la cadena productiva, de manera que sabemos exactamente cómo captaban aquellas gentes el agua a través de unos pozos, cómo la decantaban después en una especie de artesas para limpiarla con toda probabilidad, y sabemos luego cómo la secaban. Se habla de secaderos de sal, y la secaban disponiendo un lecho de brasas. Entre las brasas se colocaban una serie de peanas o de pies de arcilla, a veces crudas simplemente, y por encima de ellos los moldes de cerámica, un vaso de cerámica. Al final, rellenando progresivamente el agua que se iba evaporando, acababa saliendo el queso de sal. Y para sacar el pan o queso de sal hacía falta romper el molde. Y se rompía el molde y los fragmentos de la cerámica caían al suelo. A eso lo llaman los investigadores franceses el briquetage. El nombre viene de brique o briquet, que es ladrillo, ¿no? Y lo que conocemos allí son unas acumulaciones inmensas de esos fragmentos de cerámica que hablan de la importancia que tiene la actividad. Seguramente allí no se está produciendo sal para consumo de un grupo familiar, sino que seguramente se está produciendo sal para comercializarla. Conocida en diferentes civilizaciones como el oro blanco, por su alto precio en el mercado, su distribución en el territorio es muy irregular. La explotación de la sal, pues yo creo que no ha cambiado mucho hasta nuestros días. Es decir, que uno se acerca a Añana, aquí en el País Vasco, en Vitoria, y puede ver el llamado Pueblo Blanco, que era un lugar donde se obtenía sal a partir de unas mueras de origen continental, no era el agua del mar, y se hacía en balsas, en una especie de eras o de piscinas, en ese caso no calentándolo, no calentando el agua para producir la evaporación, sino por irradiación solar, a través del sol. Uno se va a Lanzarote y ve las salinas también, que consisten en captar agua del mar, echarla en una piscina con una profundidad no muy grande, y la insolación también acaba produciendo las montañas de sal. Precisamente leía hace poco tiempo, me planteaba que en la península ibérica había muy pocos yacimientos conocidos con indicios de producción de sal en época romana. Y probablemente una de las razones es que permanecen debajo de las factorías en las que se produce sal en la actualidad. Es decir, que no ha evolucionado en ese sentido, yo creo que no ha evolucionado mucho. Explotaciones prehistóricas de sal publicadas no pasan de la media docena. En Burgos destacan las salinas de Poza de la Sal. Y en Poza de la Sal hay yacimientos prehistóricos, y una de mis obsesiones es intentar localizar restos de explotación de sal de época prehistórica, porque no me cabe la menor duda de que en las poblaciones prehistóricas hay una concentración de yacimientos importantes. Ahí esa concentración tiene algo que ver con la explotación de la sal. La arqueología de la sal, a partir de la investigación de minas productivas y el conocimiento de las herramientas utilizadas, está dando nuevos pasos en el conocimiento del uso de la sal en la prehistoria.
Sumeria, Babilonia y otros pueblos de la antigüedad. Los desarrollos sociales se producen cerca de las fuentes de agua. Por eso, los primeros imperios se ubican en torno a grandes ríos, como por ejemplo el Éufrates, el Tigris, el Ganges, el Nilo y el Yangtze. Sumeria, hace 5.500 años, parece haber sido el primero. Ellos estaban organizados, tenían una autoridad administrativa que era central, legislaba, impartía justicia y ejecutaba diversas acciones sobre un extenso territorio. La información sobre sus actividades ha llegado a través de tablillas de arcillas, en tablas de piedra o en papiros. Los textos más antiguos son leyes, contabilidad y crónicas. Como ya se mencionó, alrededor del río, que era una vía de comunicación y de transporte, se realizaban todas las actividades, sean de comercio de mercancía o transporte de personas y tropas. El conflicto entre los artesanos, comerciantes, pequeños propietarios y los administradores adquieren características similares a las actuales. Por ejemplo, el Estado babilónico o egipcio promueven ciertas iniciativas particulares y desalientan otras. Las diferencias entre rentas y niveles de vida se acentúan. Actividad número 2. Para realizar esta actividad tendrán que ver el siguiente video. Es recomendable que mientras miren el video tengan lápiz y papel a mano porque deberán de realizar un cuadro comparativo entre Grecia y antigua Roma. Las características que deben diferenciar de ambos serán sus características en general, el comercio, la moneda y los impuestos. Además, en el punto número 2, tienen que enunciar en un párrafo aquella información que ustedes consideran que es central, que se brinda en este video para comprender el desarrollo de la economía. Y por último, deberán explicar la siguiente frase. El Imperio Romano no es la culminación de la historia, aunque usualmente se lo presente de este modo. Hay otros, como China, que lo han superado en desarrollo. La economía de Grecia estuvo muy influenciada por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima en esta zona no es propicio para desarrollar una rica agricultura al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad se le añadió la peculiaridad del terreno, muy montañoso. Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, que estuvo basado fundamentalmente en los cereales, trigo y cebada, la vid para la elaboración del vino y el olivo. Estos se complementaron con productos hortofrutícolas. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas. Se criaban fundamentalmente cabras y ovejas, también bueyes y caballos. Especial relevancia alcanzó la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos, como los metales, especialmente para las armaduras. Pero sobre todo se destacó uno, la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciadas por diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante. Una importante flota mercante surcaba el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en moneda, fundamentalmente la plata. Extraída de minas, los yacimientos mineros más importantes fueron los de Laurión, pertenecientes a Atenas. Comercio marítimo. A su apogeo económico en los siglos V y VI a.C., la antigua Grecia tenía la economía más avanzada del mundo. Esto es demostrado por el salario diario promedio de un trabajador griego,
que era en términos de trigo cercano a 12 kilos de trigo diario, más de 3 veces que el salario promedio de un trabajador egipcio, cercano a los 3,75 kilogramos de trigo diarios. Se calcula que cerca de la mitad de la riqueza generada en Atenas en el siglo IV a.C. debía proceder de los beneficios del comercio. Por su parte, estiman que el volumen del comercio en el siglo IV en el mar Mediterráneo era aproximadamente el 20% del volumen en el comercio del siglo I. El comercio de la antigua Grecia era una actividad libre, en el que el Estado solo controlaba el suministro del grano. En Atenas, después de la primera reunión de los britanos, la normativa sobre el comercio fue revisada y se creó un comité especial para la supervisión del comercio del trigo, la harina y el pan. Comercio al por menor. La información que se tenía sobre la actividad minorista en Grecia es poca. Los obreros y los artesanos solían vender sus propios productos. Si bien también existieron comerciantes minoristas, conocidos como los kapeloi, estaban reunidos en gremios y se dedicaban a la venta del pescado, aceite de oliva y verduras. Las mujeres vendían perfumes y lazos decorativos. Pagaban un impuesto por el espacio que ocupaban en el mercado y no solían estar bien vistos por la mayoría de la población, siendo objeto a menudo de hacer trampa con las medidas. Los pesos utilizados se solían revisar periódicamente y comparados con los pesos estándar. Además, en paralelo a los mercados profesionales estaban también los individuos que vendían el excedente de la producción doméstica, ya fuese vegetales, aceite de oliva o pan, como ocurría con muchos pequeños granjeros de Ática. Entre los habitantes de las ciudades, esta tarea también recaía en las mujeres. Tenemos constancia de que, por ejemplo, la madre de Eurípides vendía verduras en sus jardines. Impuestos. La imposición directa no estaba bien desarrollada en la antigua Grecia. Existía un impuesto llamado escura, que se imponía a los muy ricos, pero no solo se recaudaba cuando se necesitaban los fondos, normalmente en tiempos de guerra. Las grandes fortunas también estaban sometidas a las liturgias, que consistían en la obligación de financiar las obras públicas. En algunos casos, los prestigios que acarreaban llevar a cabo estas acciones servía para atraer a los voluntarios. En otros casos, se trataba de una donación obligatoria. En algunas ciudades, como Mileto o Teos, se imponían fuertes tributos a los ciudadanos. Por otra parte, los impuestos indirectos eran bastante importantes. Se imponían impuestos sobre las casas, los esclavos, el ganado y animales domésticos, el vino, el heno, así como sobre otros productos. Sin embargo, esto no era así en todas las ciudades. Las minas de oro de Tasos o los impuestos sobre el comercio de Atenas les permitía eliminar esos impuestos indirectos. Otros grupos dependientes, como los penestes con respecto a Tesalía o los ilotas en Esparta, pagaban los impuestos a la ciudad-estado al que se encontraban sometidos. La moneda. La acuñación de la moneda comenzó en Lidia alrededor del año 600 a.C. Las primeras monedas que se fueron creando se pusieron en circulación en las ciudades de Asia Menor, que estaban bajo el control de Grecia. La técnica de acuñación de la moneda llegó a Grecia alrededor del año 550 a.C., comenzando por ciudades comerciales costeras como Egina y Atenas. Su uso se fue extendiendo y las ciudades-estado pronto regularon un monopolio para la creación de las mismas. Las primeras monedas estaban compuestas de electro, una aleación de oro y plata. Luego aparecieron las de plata pura, que era el metal más valioso de la región. Tracia y Macedonia extraían el metal de las minas del monte Paneo, mientras que Atenas lo extraía de las minas de Laurión. Más adelante, a partir del siglo V a.C., comenzaría también a acuñarse monedas menos valiosas, realizadas en bronce. Las monedas más famosas de la antigua Grecia fueron los búhos atenienses, que todavía hoy en día se utilizan para ilustrar la moneda del euro, que se acuña en Grecia. Las monedas tenían varios usos en el mundo griego. Servían como dinero para realizar intercambios comerciales y siendo utilizados por los ciudadanos-estado, sobre todo para la contratación de mercenarios y para el pago a los ciudadanos por sus servicios. Era una fuente de ingresos. Los extranjeros tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a la ciudad-estado. Servían como una forma de almacenar metales preciosos.
y así poder trasladarlos como bien de consumo. Eso explica los descubrimientos de monedas atenienses con altas concentraciones de plata a grandes distancias de la ciudad. Por último, la producción de la moneda propia suponía para la ciudad-estado que la llevaba a cabo un cierto prestigio frente a lo que no era capaz de hacerlo. Metalurgia. Las minas contribuyeron al desarrollo de Atenas en el siglo V a.C., cuando los atenienses aprendieron a hacer prospecciones y luego tratar y refinar las minas. Además, la composición de la tierra de la zona hacía que el drenaje no fuera necesario, lo cual tenía mucha importancia si tenemos en cuenta que las técnicas de drenaje de la antigüedad no permitían la excavación por debajo de las aguas del subsuelo. Los mineros trabajaban encorvados para extraer la galena. Las minas de Laurión, por ejemplo, eran explotadas por una gran población de esclavos, la mayoría procedentes de regiones como el Mar Negro, como Tracia. Otras minas griegas son: Sinfos se extrae el oro y la plata, Tansos se extrae oro, en Rodas se extrae hierro, en Calas el cobre y en Chipre el hierro y la plata. La cerámica. El trabajo de la cerámica consistía en elegir la arcilla, dar forma a la vasija, secarla y hornearla, para luego aplicar un barniz. Parte de la producción se dedicaba al uso doméstico, platos, vasijas, lámparas de aceite, etc., o para usos comerciales, y el resto se dedicaba a funciones religiosas o artísticas. La fabricación de vasijas decoradas en Grecia tuvo influencia extranjera muy fuerte. Por ejemplo, el estilo de las figuras negras sobre fondo rojo procede muy probablemente de los artesanos corintios, que a su vez se deriva del estilo sirio de metalurgia. La altura a la que llevaron los griegos el arte de la cerámica es, por tanto, debido a entrenamiento en su sensibilidad artística y no a su capacidad técnica. La alfarería en la antigua Grecia era a menudo realizada por esclavos. Muchos de los fabricantes de cerámicas de Atenas se encontraban reunidos en el Ágora y el Dipilón, en el barrio que se conoce como el Cerámico. La mayoría eran pequeños talleres que estaban compuestos por un maestro, varios artesanos, pagados y esclavos. Principales exponentes: Jenofonte, del 430 al 355 a.C. Fue un filósofo, militar, político e historiador, discípulo de Sócrates. Su pensamiento sobre la economía lo registró precisamente en un libro con ese nombre, O Economicus, un tratado sobre la administración del patrimonio, labor particular de las mujeres. Platón, del 428 al 347 a.C. Analizó toda la estructura política y económica del Estado. Junto a Jenofonte compartieron la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. Aristóteles, del 384 al 322 a.C., pensador griego con más aportes a la economía, se acercó a la idea que se concibe hoy en día como la ciencia económica. La base económica de Roma era la ganadería. Esta era de propiedad privada, mientras que la agricultura era de propiedad comunal, aunque con el tiempo también sería privada. El régimen de tendencia era la pequeña propiedad, puesto que cada familia tenía lo que podía explotar directamente. Dada la posición de la ciudad en una importante ruta comercial, cada vez más los romanos se dedicaron al comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas etruscas e importaciones griegas y fenicias. Hasta mediados del siglo IV a.C., Roma no acuñó moneda y se pagaba con el peso en bronce, aunque la actividad política y cultural se centraba en las ciudades. La mayoría de los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. Los cultivos más importantes eran los del trigo, vid y olivo, también árboles frutales, hortalizas, legumbres y lino. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas, indujeron la arada romana, molinos más eficaces como el de grano, la presa de aceite, técnicas de regadío y el uso de abono.
La economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano y para el siglo I a.C. las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid, de los cereales y de la oliva, propiedad de grandes terratenientes, habían estrangulado a los pequeños agricultores que no pudieron igualar los precios del grano importado. La agricultura era una actividad que estaba muy bien considerada dentro de la sociedad romana, al contrario de lo que sucedía con las artesanías. Roma, en sus orígenes, había sido una comunidad de pastores y agricultores, por lo que la tradición hacía de esta actividad una profesión casi sagrada. El mantenimiento y explotación de las tierras recaía en la mano de obra esclava. Infraestructura comercial. El Forum Compendis de la antigua Roma era un mercado que ofreció mercancías generales, mientras que al menos 4 otros grandes mercados se especializaban en mercancías particulares como el ganado, el vino, el pescado y las verduras. Y el foro romano atraía el grueso del tráfico. Todas las nuevas ciudades como Timangat fueron ordenadas según un plan ortogonal que facilitaba el transporte y el comercio. Las ciudades fueron conectadas entre sí por buenas calzadas. Los ríos navegables fueron utilizados extensivamente, tenían contacto y comercializaban más que todo con China y la India. La moneda romana. En sus orígenes, como en los de todas las civilizaciones, el comercio romano no precisaba de la utilización de la moneda, ya que se utilizaba comúnmente el trueque como medio para realizar las transacciones. Las primeras monedas romanas fueron de cobre, aunque su valor se medía con respecto al lingote de bronce, y tomaron el nombre de este metal. En los primeros días de la República Romana, los impuestos públicos consistían en modestas liquidaciones de las riquezas y propiedades que se poseían. La tasa de impuesto bajo circunstancias normales era del 1%, y en ocasiones podía elevarse tanto como al 3% en situaciones tales como la guerra. Estos impuestos modestos eran aplicados a la tierra, hogares y otras propiedades, esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria. Los impuestos se cobraban a las personas y en ocasiones Tesoro podía realizar reembolsos por cobros excesivos. Con una limitada precisión de los censos, la recaudación tributaria de las personas naturales era una tarea difícil en el mejor de los casos. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Las clases que se distinguieron fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron las más importantes noticias políticas. Las 3 primeras fueron las clases con mayor actividad política, las otras 2 menos. Esta organización social no fue estática. Durante toda la historia de la antigua Roma hubo tensiones, cambios, evolución. En la monarquía, en los primeros tiempos, la desigualdad social se basaba en el nacimiento y en la religión. La sociedad romana presentaba 2 grandes tipos de ciudadanos: los libres y los no libres, los esclavos. Los ciudadanos libres, a su vez, se dividían en privilegiados, los patricios, y en no privilegiados. Los ciudadanos no privilegiados podían ser independientes, los plebeyos, o dependientes, los clientes y los libertos. Patricios eran las primeras familias asentadas en Roma y sus descendientes. Cada uno pretende descender de un antepasado más o un menos divisado. Los que tienen un mismo pater forman un gens, ya el mismo apellido, mismo culto. Desde el principio de Roma, los patricios y sus familias constituyen el primer eslabón social. Estos patricios poseían esclavos, probablemente muchas veces en gran número. Los patricios están en la base de la fundación de Roma y por lo tanto son ciudadanos romanos. Tienen la exclusiva de los cargos públicos y dirigen la vida de Roma. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extiende a las llamadas minores gentes, es decir, a los procedentes de otras ciudades o dentro de la misma ciudad sin ser patricios. Adquirieron la ciudadanía romana. Los patricios decían que eran los parientes fundadores de Roma. Clientes. Los clientes eran los extranjeros o refugiados pobres
sujetos a padronazgo de un patricio, el cual le brindaba ayuda económica, lo defendería ante la ley y lo dejaba participar en las ceremonias religiosas, a cambio de que éste lo acompañara a la guerra y lo ayudara en todos los trabajos en los que el patricio lo solicitara. Los patricios se enorgullecían de tener clientela grande e importante. Plebeyos. Construyen la mayor parte de la población, la multitud compuesta también por extranjeros, refugiados pobres o clientes que se habían enemistado con sus patronos. Eran considerados hombres libres, por lo que no podían participar en lo político ni en lo religioso. Esclavos. Es el destino normal de todos los prisioneros de guerra. Lamentablemente, carecían de todo derecho. Eran instrumento vocal, herramienta que hablaba. Hacían gratis los pobres trabajos y de por vida. El trato dependía del carácter personal del amo. Llegaron a ser numerosísimos con la extensión de Roma. La civilización china. Para que ustedes puedan responder satisfactoriamente la pregunta número 3 de la actividad 2, que pide que expliquen esta frase, el Imperio Romano no es la culminación de la historia, aunque usualmente se lo presente de este modo, hay otros, como China, que lo han superado en desarrollo. Para poder explicar esta pregunta, esta frase en sí, los invito a ver el siguiente video. El origen de la antigua civilización china se remonta a miles de años en el pasado, cuando grupos humanos que provenían de Mongolia y del centro de Asia decidieron establecerse en las cercanías del río Amarillo. Desde allí, China se convertirá en una de las primeras y de las más importantes civilizaciones que lograron desarrollarse dentro del continente asiático. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo fue que llegó a formarse el Estado chino? Los primeros grupos humanos que habitaron lo que hoy es el territorio chino estaban organizados en clanes, dirigidos por un jefe de guerra. Estos originalmente vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas agrupaciones se fueron haciendo cada vez más complejas, a tal punto que llegaron a desarrollar la agricultura. Con la aparición de la agricultura, la sociedad se va a ir transformando. Va a aparecer la propiedad, se van a crear diferencias sociales, lo que tendrá como consecuencia que China se convierta en una sociedad de dinastías. ¿Pero qué es una sociedad de dinastías? Una sociedad de dinastías es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia, y que se mantendrán en el gobierno hasta el momento en que sean desplazados por una nueva familia. En el caso de China, la primera dinastía de la que se tienen evidencias históricas es la dinastía Shang. Estos aprovecharon su ubicación geográfica en las cercanías del río Amarillo para hacer florecer la agricultura, gobernando la antigua China entre los años 1766 y 1027 a.C. Con el paso del tiempo, los Shang serán desplazados por la dinastía Zhou. Durante el gobierno de los Zhou, la población china crecerá progresivamente. Como consecuencia, aparecerán nuevas ciudades, por lo que el territorio chino se hará cada vez más extenso. Es por esto que cada vez se le va a hacer más difícil al gobierno de los Zhou poder controlar la totalidad del territorio, de manera que toman la decisión de distribuir vasallos del rey a lo largo del China, con la finalidad de que estos les ayudasen a gobernar. Sin embargo, estos vasallos del rey progresivamente irán acumulando más y más poder, hasta llegar al punto de rebelarse contra el gobierno de los Zhou. Es así como China llega a dividirse en 7 estados distintos, que se enfrentarán entre ellos a lo largo de un periodo de tiempo que conoceremos como el periodo de los reinos combatientes. Pero, hacia el año 300 a.C., el liderazgo de la dinastía Qin consigue acumular una importante fuerza militar con la que logran vencer al resto de reinos chinos.
Con ello se produciría la unificación del territorio y la construcción del Gran Imperio de China, siendo Qi Shi Huang su primer gran emperador. El sistema político que prevaleció en la antigua China fue el de la monarquía dinástica. Como les mencioné, esta se basaba en la sucesión de reyes que pertenecían a una misma familia. Además, durante el imperio, el emperador era la figura política más importante, ejerciendo el poder supremo sobre el territorio, lo que significa que todas las decisiones relacionadas con el Estado eran tomadas por él. El emperador era visto como un representante de Dios en la tierra. Por ese motivo, a los gobernantes se les conocía como los hijos del cielo. Además, eran mantenidos por medio de los tributos que pagaban las clases menos privilegiadas. En la sociedad china, el emperador ocupaba el más alto de los rangos. Por debajo de este se encontraba la nobleza militar, que en su mayoría eran parientes del emperador que éste colocaba en los cargos más importantes del ejército. Después estaban los gobernadores, que también eran designados por el emperador y que además les heredaban su cargo a sus familiares. Luego se encontraban los sacerdotes, los artesanos, los campesinos y finalmente los esclavos. La principal actividad económica fue la agricultura, centrada sobre todo en la producción de trigo, cebada y arroz. Fue también importante el trabajo artesanal. Por su parte, el comercio era realizado de manera interna a través del trueque, es decir, del intercambio de productos. Además, ¿cómo se organizaban para realizar las actividades económicas? A diferencia de otras sociedades, en la antigua China los esclavos no se encargaban de trabajar la agricultura, sino que realizaban labores de servidumbre para la nobleza o para el Estado. En cambio, la agricultura era practicada por los campesinos, que al trabajar sobre tierras que eran propiedad del Estado, estaban obligados a entregarle una parte de la siembra a éste. Así que era responsabilidad del Estado organizar la economía en base a las necesidades del imperio. Ahora bien, ¿cómo fue que uno de los imperios más grandes y poderosos del continente asiático terminó por desaparecer? El final del imperio chino llegó con la desaparición de las dinastías. Esto se produjo debido a los problemas internos y externos con los que tuvo que lidiar China a lo largo del siglo XIX. Durante este siglo, el mundo va a estar convulsionado por la expansión de los más poderosos países de Europa hacia otros territorios. Esta expansión la realizaban con la intención de crear redes de intercambio comercial con el resto del mundo y además poder conseguir las materias primas necesarias para el crecimiento de sus industrias. En cambio, China era un país que no tenía relaciones comerciales con el resto del mundo, exceptuando las exportaciones de té que realizaban a los británicos. Por su parte, el Imperio Británico deseaba reducir los gastos que realizaban para esas importaciones. Es así como deciden comercializar opio dentro del territorio chino. Pero resulta que el opio es una sustancia que produce adicción. Por lo tanto, el Estado chino prohíbe su comercialización dentro de su territorio. Como consecuencia, se produce un conflicto de intereses entre el Imperio chino y el Imperio británico, dando como resultado el estallido de una guerra en el año 1840, conocida como la Guerra del Opio. Este conflicto se va a extender por 2 años y va a finalizar con la firma del Tratado de Nankín. En este tratado se cedía la ciudad de Hong Kong a Gran Bretaña y se establecía la apertura de varias ciudades al comercio internacional. Tiempo después, estalla una nueva Guerra del Opio, que trae consigo la firma de un nuevo tratado que va a resultar muy ventajoso para las potencias europeas. Mientras todo esto sucedía, dentro de China existe un descontento social en una parte de la población, debido a las pérdidas que había sufrido el imperio a manos de los europeos. Además de esto, se comienzan a formar liderazgos políticos que van a plantear la necesidad de modernizar China, es decir,
de cambiar su sistema político y acelerar el crecimiento de su industria. De esta manera, en el año 1911, la dinastía Qing es derrocada por la Liga Revolucionaria, acabando así el reinado de los emperadores, dando inicio a la Primera República de China. La cultura china ha sido la creadora de muchos de los grandes inventos de la humanidad. Gran parte de ellos son utilizados a diario a lo largo del mundo. Entre estos inventos tenemos la fabricación del papel, la invención de la brújula, la elaboración de la primera imprenta hace casi 1000 años atrás, la creación de la seda y las porcelanas, además de la invención del ábaco, un instrumento muy importante para el desarrollo de las matemáticas.